Este video es para el concurso Reviewer Company. ¿Nunca has tenido un sueño tan real en el que prácticamente puedes sentir los objetos y hasta percibir los olores? ¿Y qué pasaría si nunca pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo podrías distinguir entre el sueño y la realidad? Después de todo, lo que percibimos como real son solo impulsos eléctricos alimentados a nuestro cerebro por medio de nuestros sentidos. Y si pudiéramos de alguna manera imitar estos impulsos y crear una simulación tan avanzada donde pudieran habitar entidades electrónicas que experimentarían estos impulsos electrónicos así como nosotros experimentamos nuestra realidad, ¿serían ellos capaces de saber que su mundo no es real o que se trata solo de una simulación si nunca han experimentado nada más allá de lo que la computadora les proporciona? ¿O qué es lo que los hace menos reales que nosotros si ellos también pueden experimentar sentimientos y emociones? O peor aún, ¿qué es lo que nos hace a nosotros más reales si tampoco nunca experimentamos más allá de nuestros propios sentidos? ¿Cómo sabemos que nosotros sí somos reales? Estas preguntas y más nos plantea este inteligente thriller de ciencia ficción que nos hará cuestionarnos hasta los fundamentos más elementales de lo que está hecha nuestra realidad. El Piso 13 es este thriller de ciencia ficción estrenado en 1999, escrito y dirigido por Joseph Rusnak y protagonizada por Craig Bierko y Gretchen Mol. La historia de esta cinta inicia en la ciudad de Los Ángeles en 1999 y tenemos al personaje Hannon Fuller, quien posee una empresa informática multimillonaria y es el inventor de una nueva simulación de realidad virtual en la cual se puede visitar Los Ángeles tal y como fue en los años 30, y está llena de personas o entidades simuladas que no saben que son programas informáticos. Cuando Fuller es asesinado justo cuando comienzan las pruebas prematuras del sistema de realidad virtual, su amigo y protegido Douglas Hall, quien también es el heredero de la compañía, se convierte en el principal sospechoso, y la evidencia en su contra es tan fuerte que Douglas comienza a dudar de su propia inocencia. Sin embargo, Douglas se entera que Fuller dejó un mensaje para él dentro del mundo virtual sobre un descubrimiento sorprendente y que podría probar su inocencia, y para lo cual Douglas está determinado a descubrir la verdad que se oculta detrás del misterioso asesinato de su socio y amigo, y sumergiendo de lleno su conciencia en este mundo virtual e interactuando con las entidades virtuales que lo habitan, comienza a descubrir secretos que tal vez desearía nunca haber descubierto y que lo harán cimbrarse hasta lo más profundo de su mente. Los 90 fue una época que se caracterizó por grandes avances en los sistemas informáticos y sobre todo en un concepto denominado VR o Virtual Reality por sus siglas en inglés, y aunque como quiera en esta época la tecnología aún era muy rudimentaria como para crear mundos totalmente virtuales, la posibilidad de esto hacía volar la imaginación de todo el mundo, y comenzaron a surgir infinidad de series y películas sobre este tema, y ahora ya todo era VR. Sin embargo, a finales de los 90 todos sabemos cuál es la película que dominó todo este tema de realidades virtuales. Así es, pues nada menos y nada más que la famosa Matrix, que rompió récords de taquillas por sus novedosos efectos especiales y sus escenas de acción sin parar. Pero también en ese año de 1999 surgió esta pequeña película que estamos comentando, llamada El Piso 13, y que tal vez no tiene los grandes efectos especiales, acción y la carismática actuación de Keanu Reeves, pero que su narrativa nos introduce en un mundo en donde aparentemente existen cosas más allá de lo que logramos percibir, y nos obliga a pensar y cuestionar hasta nuestra propia realidad. El guión de esta película está basado libremente en la novela de 1964 Simulacron 3,
escrita por Daniel F. Galouye, y la cual también ya había sido adaptada en una miniserie alemana para televisión de 1973, titulada El mundo en el alambre. Ok, a partir de este momento tal vez mencionaré información que podría revelar la trama o desenlace de esta película, y así que quedan advertidos de spoilers. Una de las cosas que más me gustó de esta cinta es que inicia como una típica película de crimen en la cual ocurre un asesinato y el objetivo es descubrir quién fue el verdadero asesino. Pero conforme nos vamos adentrando en la trama, la historia se va transformando en una asombrosa serie de descubrimientos sobre la realidad misma y empezamos a cuestionarnos temas tan profundamente filosóficos como ¿quién soy yo? ¿O acaso soy real? ¿O soy solo una simulación? ¿Qué es lo que hace que yo sea yo? Y al final, cuando el protagonista descubre que el supuestamente mundo real también es una simulación creada por otro mundo más arriba y que no somos más que impulsos eléctricos generados por una computadora, y vemos cómo él pierde todo el interés en su existencia y ya todo le da igual. Y me pregunto yo, si alguna vez llegáramos a descubrir que algo así es nuestra realidad, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Qué sería lo que haríamos? ¿Seguiríamos igual o nos volveríamos locos? ¿Qué pasaría entonces? Y esto que menciono lo traigo a colación debido a que, bueno, ya ven lo que dicen, que en ocasiones la realidad es más extraña que la ficción, o la famosa frase de la vida imita al arte. Esto es porque hace como unos meses me topé en las noticias de internet con el misterioso caso de Erin Valenti. Erin Valenti, de 33 años, fue una empresaria de Utah que estuvo desaparecida durante 5 días hasta que localizaron su cuerpo sin vida en el asiento trasero de su automóvil de renta en una calle de la ciudad de San José, California. El cuerpo no presentaba ningún indicio de haber sido agredido y en la autopsia tampoco se encontró ninguna sustancia tóxica o extraña, y los análisis de sangre no revelaban nada extraño tampoco. Es decir, no existía ninguna evidencia de que alguien o algo le hubiera provocado la muerte. Simplemente su muerte fue catalogada como muerte súbita natural. Valenti era la presidenta de Tinker Ventures, una compañía con 120 empleados que diseña sitios web y aplicaciones, y había viajado de Utah a Silicon Valley para atender varias citas de negocios referentes a su compañía de tecnología. Pero ustedes ya se estarán preguntando qué tiene que ver este incidente con el tema de la película que estamos revisando. Bueno, allí es donde el caso se pone aún más extraño, ya que una noche antes de desaparecer, Erin llamó a sus padres, pero la madre de esta comenta que su hija hablaba muy rápido y parecía muy alterada, hablaba a 1000 por hora y decía muchas incoherencias. Y en algún momento ella le comentó a su mamá: todo es un juego, es un experimento mental, estamos en la Matrix, voy a perder mi vuelo. Estamos en la Matrix. Y 5 días después fue encontrada muerta. Pero ¿qué es lo que llevó a Erin, una mujer adulta, sana y tan profesional, a súbitamente llamar a sus padres y comportarse tan fuera de sí, al grado que su misma madre comentó que no parecía ella misma? Erin era una persona sin ningún antecedente o síntomas de ningún trastorno mental y tampoco consumía drogas. Nos atreveríamos a especular un poco y podríamos suponer que lo que alteró tanto a Erin fue el descubrimiento de algo que tal vez no debería descubrir. ¿Acaso su oficio relacionado con tecnología de informática la llevó a conocer a alguien que le mostró que tal vez la realidad no es tan real, haciendo que su mente se quebrara ante semejante conocimiento y su cuerpo ya no pudo seguir con una mente destruida? ¿O tal vez alguien o algo más jaló su enchufe?
Desafortunadamente, estas son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta concreta y quedarán solo abiertas a especulaciones. Pero sea lo que sea que haya sucedido en esos 5 días que estuvo desaparecida, solo Erin Valenti sabría la verdad de lo sucedido. Sí que es un caso medio extraño, ¿no creen? Y que realmente nos hace volar nuestra imaginación hacia posibilidades medio fantásticas. Pero en fin, regresando a la revisión de esta película, El Piso 13, pienso yo que vale la pena verla. Claro, no tiene así como que las actuaciones súper destacadas, pero los actores hacen su trabajo. Y la ambientación de los años 30 está muy bien lograda, y los automóviles de esa época se ven fantásticos, pero tampoco esperen ver escenas de acción estilo Matrix. Esta es una película más cerebral que nos obliga a pensar y abrir nuestra mente hacia más posibilidades de la existencia humana. Bueno amigos cinéfilos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver este video y esperemos que lo que les compartí allí no se vaya a filtrar más allá de nuestra realidad, hacia los que gobiernan nuestra simulación, y luego me vayan a querer desconectar. All personnel, please exit immediately.